todos nosotros hemos vivido una situación donde hemos tenido miedo, miedo a lo incontrolable. Durante muchos años me he dedicado a decir que el ser humano del siglo XXI, está obsesionado con poder controlarlo todo. No puedes controlar nada. Aprende a disfrutar de esto que tienes de la mejor manera posible, aprende a conectar con tu realidad de la forma más equilibrada posible con las herramientas que tienes. Empecemos, vamos a intentar entender cómo funciona esto en nuestra mente. Si yo estoy de repente voy andando por la calle y de repente me atraca alguien y me dice la cartera, el dinero, las llaves del coche, automáticamente todo mi organismo se pone en marcha porque recibe una amenaza y el estado de alerta del organismo se activa y se segregan en ese momento dos hormonas, la adrenalina, conocida por todos, y el cortisol, que es una hormona que quizá a algunos ya os vaya sonando. Son las dos hormonas principales que se ponen en marcha en los momentos de amenaza. Esas dos hormonas van a cambiar todo mi organismo. Voy a empezar con las conocidas taquicardias, porque empiezo a movilizar la sangre por todos mis tejidos, taquipnea, esa necesidad de meter aire, meter oxígeno, para que las células de mi sangre estén mejor nutridas, se empiezan a movilizar las grasas y tengo un pico de azúcar para poder tener energía dentro de mi organismo. Todo eso pasa en ese instante. Puede ser que salga corriendo, que me atraque el ladrón, que le dé todo y me quede con un susto en el cuerpo. Pero ese susto, pase lo que pase, va a tardar en mi organismo en recuperarse entre 6 y 8 horas. Es decir, mi organismo tarda en recuperarse de un estado de alerta mucho tiempo. Solo por haber empezado y activado el sistema de alerta, ese cortisol se va a mantener en nuestra sangre durante varias horas. ¿Por qué es esto tan importante? Imaginémonos que ese día que nos atracaron íbamos caminando por las calles de París y uno debe volver a París un mes más tarde y tiene que volver a pasar por esa calle donde sufrió el atraco. Solo con empezar a caminar en esa calle va a empezar a sentir un cierto miedo, un cierto temor, es decir, su organismo se va a activar en modo alerta como el día que fue atracado. Y aquí viene la primera idea fundamental que quiero transmitiros hoy. El cortisol es una hormona cíclica, por las noches es baja, a lo largo de la noche sube hasta las 8 de la mañana, que tiene su pico más alto, y luego vuelve a bajar. Es fundamental que sea así para que las hormonas de mi cuerpo funcionen de forma correcta, para que mi sistema de fertilidad, mi aparato digestivo, mi sistema neuronal, mi intestino, mis articulaciones, mi sistema inmune, que todo funciona como uno, funcione de forma adecuada. Y de esto depende el cortisol. El cortisol es básico, pero ¿qué pasa si yo vivo constantemente preocupado por algo, real o imaginario? Todas esas cosas activan mi estado de alerta y eso lo que produce es una segregación constante de cortisol en el torrente sanguíneo. Es lo que yo denomino la intoxicación de cortisol. Es decir, todo mi aparato circulatorio se llena de esta hormona tan interesante y tan apasionante que es el cortisol. Y esa intoxicación de cortisol va a tener cambios a 3 niveles en mi organismo, en mi mente y en mi comportamiento. ¿Por qué? Porque cuando mi organismo está en estado de alerta, en estado de miedo, en estado de amenaza, lo que hace es utilizar sus recursos para hacer frente a ese desafío. El pelo es terciario si estoy en guerra, la piel es terciaria si estoy en guerra. Es decir, mi organismo no va a cuidar de mi pelo e inhibe el correcto funcionamiento del folículo piloso, que es aquel que regenera el pelo y que es fundamental para que yo, por ejemplo, pueda tener un pelo saludable. Es un momento, seguro que a alguno le ha pasado alguna vez, que en momentos de mucho estrés tiene alopecia areata, es decir, trozos de la cabeza o trozos del cuerpo donde no tiene pelo. Pues a nivel físico tenemos pérdida de pelo, tenemos problemas en la piel, a veces puede ser que tiemble el párpado, que se duerman las manos o alguna parte de la cara o de las piernas, sensación de opresión en el pecho, cambios gastrointestinales, ahora entraré en ellos, dolores en las articulaciones. ¿Por qué? Porque yo tengo mi organismo en tensión, a punto de salir corriendo porque están a punto de hacerme algo de daño. Pero recordemos que el 90% está en mi cabeza y no está pasando en la vida real. Es decir, hay un cambio brutal en mi organismo con un factor fundamental. El cortisol, los corticoides, los corticosteroides, todo ello son potentes antiinflamatorios. Pero cuando mi organismo está constantemente estimulando el cortisol, hay como un desgaste. Es un tema bastante complejo, pero de forma sencilla es como que se produce una desconexión entre el sistema inmune, el cortisol y la inflamación de mi cuerpo. ¿Y qué es lo que pasa? Que empiezo a inflamarme. Artritis, gastroenteritis, amigdalitis, dermatitis, todo lo terminado en itis es una inflamación. Es decir, estados de estrés mantenidos, reales o imaginarios, producen un cambio en mi organismo y me inflaman.
Si yo me voy al aparato intestinal, ¿qué sucede en el aparato intestinal? El aparato intestinal tiene la pared del tubo, dentro hay vellosidades, la microbiota, pero cuando yo estoy en un estado de estrés, ¿qué no le ha pasado? Que de repente tiene una diarrea, un cuadro de estreñimiento, empieza el cortisol a modificar la microbiota. La microbiota son las bacterias, el conjunto de microorganismos buenos y malos que poblan todo el tema del aparato intestinal. Si se modifican, la digestión será peor, habrá fermentación, la fermentación genera gases, esos hinchazones abdominales, y a veces esto llega a generar unas erosiones en la pared o úlceras en la pared del intestino, y eso lo que lleva es pues, a una colitis, inflamación del colon, ulcerosa. Para que veáis, ese pensamiento influye en mi organismo, influye en mi sistema inmune, en este caso influye en mi aparato digestivo, porque el cuerpo es un todo y no podemos separar la psique del organismo. A nivel psicológico, lo primero que me sucede es que estoy irritable, todo me pone de los nervios, salto, estoy en un estado de alerta con respecto a los demás. La corteza prefrontal es la zona delantera del cerebro que tiene una función fundamental. Se encarga de la atención, de la concentración, de la resolución de problemas y del control de impulsos. Es una zona que nos hace, ¿cómo diríamos?, seres superiores. El que tiene bien controlada su corteza prefrontal es más libre porque puede tomar decisiones de la mejor manera posible. Ve un tema, ve un reto, lo analiza, controla su impulso, mide sus emociones, las gestiona, las planifica y actúa en consecuencia. ¿Qué sucede? Que esa corteza prefrontal es básica para la atención, es básica para concentrarme, es básica para muchísimos aspectos de la vida. Pero cuando yo estoy estresado, cuando yo estoy con miedo, cuando he activado la amígdala, cuando tengo el cortisol elevado, automáticamente la corteza prefrontal se desactiva. ¿Quién no se ha dado cuenta en alguna ocasión de su vida que está con miedo, que está con angustia y no se concentra, no se entera de lo que lee? Escucha una conversación, pero no la está escuchando. Es como que superficialmente capta algo, pero no puede captar en profundidad. Porque cuando esa corteza prefrontal se desactiva y deja de funcionar, el cerebro no se entera de las cosas. Esa intoxicación de cortisol es básica. Fallos de atención, fallos de concentración, a la gente le cuesta muchísimo reflexionar, profundizar en los temas. Hay como, esto es propio de los estados de miedo y muchas personas puede ser que a vosotros mismos os haya sucedido. ¿Qué más sucede? Problemas de irritabilidad, problemas de concentración, problemas de memoria. Si a alguno le pasa, quiero que entienda por qué le está sucediendo esto. El hipocampo es una zona del cerebro que se encarga de guardar los recuerdos sobre todo del corto plazo, con un gran componente emocional. Está rodeado, es muy sensible al cortisol. Pues uno de los temas que tiene vivir en un estado de miedo durante meses es que nuestro hipocampo está más dañado y por lo tanto están existiendo problemas de muchas personas que dicen, ayer justo comía con un buen amigo mexicano que me decía, Marian, he perdido la memoria, o sea, no me acuerdo de cosas básicas y de repente estoy con alguien y digo, ¿cómo se llamaba su esposo? ¿O cómo se llamaba su hijo? ¿O en qué trabajaba? Esto es algo, no digo que bueno, pero cuando uno lo entiende, uno se siente aliviado. Por eso yo insisto muchísimo en entender cómo funcionamos. Por lo tanto, a nivel físico, que ya lo hemos dicho, a nivel psicológico, irritabilidad, fallos de memoria, fallos de concentración y tristeza. Muchas, y esta es una cosa súper importante, muchas depresiones provienen de estados de alerta permanentes. Muchas tristezas patológicas provienen de vivir en un estado de amenaza, en un estado de preocupación constante a lo largo de mucho tiempo. Hay veces que esto es fisiológico, es decir, imaginémonos que uno dice, voy a montar un nuevo colegio en Colombia, por ejemplo, y lo monta, lo construye, lo consigue, alcanza a tener la financiación para pagar todo y de repente por fin lo abre. Cuando han pasado 2 semanas de la apertura del colegio, el que lo ha montado, el que lo ha dirigido dice, estoy agotado, estoy triste, no me ilusiona mi trabajo, pero que después de todo lo que he luchado por conseguir esto, ¿cómo es posible que yo no lo esté disfrutando? Bueno, estado de estrés mantenido, ha llegado tu cerebro y de repente dice, apatía. Esto no es preocupante en el sentido que es fisiológico, pero si se mantiene en el tiempo, si uno nota que los pensamientos son intrusivos, muy negativos, muy obsesivos, los pensamientos son a veces incluso de ideas de hacerse daño, y esto lo digo porque hay veces que a la gente le cuesta reconocerlo, ahí hay que pedir ayuda. Es decir, hay una parte que es normal, cuando uno lucha contra algo o por algo durante mucho tiempo, eso te agota, te afecta, pero si esto ves que ya te hace tener unos pensamientos muy negativos que te perjudican en tu día a día, es buen momento de pedir ayuda. Y finalmente, a nivel del comportamiento,
Un estado de estrés mantenido genera aislamiento, uno no quiere ver a la gente, le cuesta disfrutar. Esos estados de aislamiento son terribles para el cerebro. Por lo tanto, tenemos nuestro diagnóstico. Estado inflamatorio de la mente de muchísimas personas a nivel mundial. Sistemas inmunes debilitados. El máximo exponente y la persona máxima difusora del tema de la oxitocina a nivel mundial es Paul Zak, un neuroeconomista americano que tiene un libro que se llama La molécula de la felicidad, que trata y ha hecho todas sus investigaciones de la oxitocina. Y él dice que el ser humano necesita de media 8 abrazos al día. Ya que no podemos irnos abrazando por la calle, la persona que tengas que sea de tu núcleo más cercano, pues a esa persona intenta abrazarla, tocarla, porque no tocarse es nefasto para el organismo. El ser humano necesita ser tocado. De hecho, y esto ya lo explico en el libro de forma mucho más detallada, se sabe que cuando un bebé nace, lo que más necesita es que sus receptores de oxitocina se activen, porque eso automáticamente genera vínculo, genera paz y potencia el sistema inmune. Ahora mismo, si hay algo que queremos todos, aparte de estar bien físicamente y de la cabeza, es potenciar nuestro sistema inmune. Y sabemos que con la oxitocina lo podemos conseguir. Cantar, recibir un masaje, dar un abrazo, que la gente sonría, porque eso generalmente cambia el organismo, modifica el riego de sangre en la corteza prefrontal, que ya os he dicho que es básica para nuestro organismo. Por lo tanto, ¿cómo bajamos ese cortisol? Aparte de estimular profundamente la oxitocina, el ejercicio. El ejercicio es básico, porque cuando hacemos ejercicio activamos una sustancia que no quiero que nadie se acuerde del nombre, que se denomina BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, que mejora nuestra capacidad de entender, de comprender, de memorizar, básica para el organismo. El ejercicio es buenísimo porque libera cortisol y cualquiera que lo haya hecho lo sabe. Lo tercero, la voz interior, es decir, que nuestra voz interior sirva para apoyarnos y no para hundirnos. Cuidado con el autoboicot que nos lleva a fracasar antes de haber empezado algo. Esto lo explico con mucho detalle en el libro, pero esto muchas veces cuesta desactivarlo. En mi primer libro yo hablaba mucho de esa voz interior hay que educarla, pero mucha gente me decía, ¿de dónde viene esa voz? En el segundo libro busqué la respuesta que más me convencía a ello y diseñé un algoritmo, un dibujo que se llama la grabadora. Y es como nuestra infancia y nuestros recuerdos han tenido un impacto brutal en la voz interior en la edad adulta y cómo identificarlo y cómo hacer frente a ello. La cuarta, rodearnos de personas vitamina. Las personas vitamina son aquellas personas con las que estás 5 o 10 minutos y automáticamente potencian tu sistema inmune. La persona vitamina es aquella con la que estás un rato y mejoras. Da igual que haga un año que no la ves que 10 minutos. Es todo el concepto de la meditación o del mindfulness o de la oración. Yo siempre doy las 3 opciones porque es cada uno según sus creencias o según su forma de ser le puede ser más útil uno u otro. ¿A qué me refiero? El mindfulness es la atención plena en el momento presente con técnicas de respiración. La meditación está más enfocada según cómo cada cual lo pueda hacer. La oración es las personas que tienen una creencia sobre un ser superior. Y cualquiera de estas 3 bien enfocadas son muy útiles y muy saludables para el organismo. Yo me acuerdo hace unos años trabajando en un hospital en Londres, que le pregunté al jefe, al que más sabía de temas de mindfulness, y me dijo, todo funciona siempre y cuando haya 2 actitudes. Aceptación y abandono. Las personas que son creyentes tienen esta suerte de poder creer en un ser superior que les quiere, pero hay un montón de técnicas que nos ayudan a conectar con la respiración, con nosotros mismos y frenar el cúmulo de cosas. Hay que tener cuidado, yo suelo recomendar sobre todo mindfulness, meditación o oración para lo que lo necesite, y para mí lo más importante es que el ser humano aprenda a salir de su estado de alerta y entre en su estado de recuperación. Esto en medicina, en psiquiatría, en psicología, en medicina interna, en fisiología, en biología se denomina sistema nervioso simpático, cortisol, estado de alerta, sistema nervioso parasimpático. El ser humano no está diseñado para vivir en modo alerta. El ser humano está diseñado para, de vez en cuando, estar en modo alerta y hacer frente a un desafío, desconectar, pasar al parasimpático, recuperar el sistema inmune, recuperarse mentalmente, psicológicamente, físicamente, para volver a pasar al sistema simpático. Si vivimos siempre en modo alerta, nos enfermaremos. Siempre, porque nuestro cuerpo, nuestro organismo y nuestra mente no aguantan vivir en guerra, vivir en batalla, real o imaginaria, constantemente. Si hacemos un pequeño resumen, nos damos cuenta que cada cosa que nos sucede va teniendo un impacto a nivel físico y a nivel psicológico. Es decir, todo lo que nos sucede nos afecta de alguna manera y lo importante es que seamos conscientes de ello. A cambio de alguna de las ideas más importantes que yo tenía sobre la vida, sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre el esfuerzo, sobre el disfrute,
A mí me encanta hablar, filosofear con mis pacientes sobre la evolución de sus pensamientos a lo largo de este año. Ser conscientes de cómo estamos, si estamos tristes, si estamos contentos, si estamos agotados. Casi todos, no conozco a casi nadie que no necesite unas vacaciones, yo la primera. Y que si uno puede descansar y desconectar unos días más o menos largos, esto es fundamental para el organismo. Y aprendamos a cuidar nuestra mente para que esto no nos juegue una mala pasada a nivel psicológico. Ser prudentes, saber quiénes son mis personas vitamina, saber cuándo me estoy quemando, saber cuándo estoy a punto de romperme, saber cuándo mi organismo me está hablando y me dice, cuidado, te estás yendo demasiado al límite, porque nos cuesta escuchar a nuestro organismo y cuando lo escuchamos es porque ya nos hemos roto.